Continuamos con el ejercicio 8 de celda galvánica y vamos a calcular la FEM de la celda en las condiciones dadas, es decir, cuando no estamos en condiciones estándar. Para ello vamos a usar la ecuación de Nernst, que tiene dos formas, una es con el logaritmo decimal y otra con el logaritmo natural. Lo que cambia es el valor de la constante. Tenemos I, que es el potencial en condiciones no estándar, sin el cerito, igual al potencial estándar, menos una constante. Esta constante incluye la presión y la temperatura. Por lo tanto, no vamos a hacer ejercicios donde cambie la presión y la temperatura, y a esto dividido n corresponde con el número de moles de electrones puestos en juego, por todo este resultado me va a dar en unidad de voltios, y esto por el logaritmo de Q. Recuerden que el logaritmo de Q no tiene unidad. O sea que todo lo que está después del signo menos, todo este término, me va a dar en unidad de voltios. Y Q corresponde con el cociente de reacción. Es decir, lo mismo que usábamos, trabajamos y calculamos en la guía de equilibrio químico, SQ, que era productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre los reactivos. A SQ nos referimos. Por otro lado, este potencial en condiciones no estándar, yo lo puedo calcular para el ánodo, para el cátodo o para la pila, es decir, usando los datos de la ecuación global y del potencial estándar de la celda. Para cualquiera de los tres, nosotros en los ejercicios nos vamos a manejar solamente con el de la pila, es decir, vamos a usar la ecuación global y el potencial estándar, solamente este. Ahora lo vamos a ver. Entonces, tenemos la expresión, yo voy a usar el logaritmo decimal y vamos a empezar a reemplazar. Tenemos, por un lado, el potencial de la celda 1,53, reemplazo. Por otro lado, tenemos la cantidad de electrones de la reacción global, que son 2 moles de electrones, reemplazo N con un 2. Y ahora pasamos a obtener Q, que era el producto de la concentración molar de los productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre el producto de la concentración molar de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Empezamos tenemos hierro, el catión ferroso en estado acuoso. Acá es donde es importante que esté presente el estado y recordar que, por ejemplo, si estaba en estado acuoso, sí entraba en la expresión. Tenemos hierro y además tenemos un 2. Por lo tanto, voy a colocar en el numerador la concentración molar del catión ferroso elevado al cuadrado. ¿Qué más tengo en los productos? Tengo el catión zinc, que está también en estado acuoso, por lo tanto, también va. Entonces voy a poner catión ferroso por el catión zinc. No tengo más nada en los productos. Paso a los reactivos. Paso a los reactivos y tengo catión férrico y tengo un 2 como coeficiente estequiométrico. Por lo tanto, acá en el denominador voy a colocar concentración molar del catión férrico elevado al cuadrado. Y después en los reactivos tengo zinc sólido. Pero si ustedes recuerdan de equilibrio químico, los sólidos no se colocaban. Por lo tanto, no va en la expresión de Q, del cociente de reacción. Entonces ahora yo voy a reemplazar con los valores de la concentración molar de cada uno de ellos. Y tenemos que catión férrico, lo busco acá en el diagrama, ferroso, 0,15 molar, entonces coloco 0,15 molar al cuadrado, por la concentración molar del zinc, que está acá en el ánodo, 0,5 por 0,5, dividido la concentración molar del férrico, del catión férrico, al cuadrado, que está acá, 7,2 por 10 a la menos 6 molar, entonces 7,2 por 10 a la menos 6 molar al cuadrado. Resolvemos todo esto. Siempre vayan haciéndolo, es conveniente que vayan haciéndolo por parte, no sé, es común que cometan errores con la calculadora, tengan cuidado en eso. Resolvemos, me da este valor, resuelvo el logaritmo de este número, lo multiplico por la constante, lo divido por 2 y cuando redondeo voy a obtener el siguiente valor.
me va a quedar 1,53 voltios menos 0,25 voltios. Y finalmente obtengo que E es igual a 1,28 voltios. Y ese es el resultado de la celda, es decir, de la fuerza electromotriz en las condiciones dadas. ¿Funciona o no funciona la celda galvánica? Sí, claro que funciona porque tiene un voltaje mayor a 0. Tiene un voltaje que permite generar trabajo. Bien, ahora sí el ejercicio 9. Tenemos una celda galvánica construida a partir de dos hemiceldas. Una con plomo y catión plumboso, es decir, plomo 2 positivo, y otra con estroncio y estroncio 2 positivo. Tenemos que armar de manera correcta la pila, es decir, para que funcione. Para ello debemos decidir cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo. Para que la pila funcione, el potencial estándar de la pila nos debe dar un valor positivo. Entonces, lo que debemos hacer es ir a la tabla y encontrar las dos hemirreacciones. Tenemos el estroncio y el plomo. De ahí, de la tabla, sacamos la información, extraemos la información y ¿qué podemos ver? Por supuesto que las dos acá están como reducción y cada uno tiene un potencial determinado. Para esta hemirreacción del estroncio vemos que tiene menos 2,89 y para esta hemirreacción del plomo vemos que tiene menos 0,13. ¿Qué significa ese valor del potencial de reducción? Que el plomo tenga mayor potencial de reducción, porque este menos 0,13 es un número más alto que el menos 2,89, significa que esta hemirreacción ocurre con mayor facilidad que la otra, es decir, que el plomo se va a reducir más fácilmente, el catión plumboso se va a reducir más fácilmente que el catión estroncio. Por lo tanto, si este catión se reduce más fácil que el otro, es el que yo voy a elegir para que se reduzca. Es decir, es el que voy a elegir para formar mi cátodo. Entonces ya puedo elegir mi cátodo y el plomo va a pasar de 2 positivo, gana 2 electrones, a plomo 0, con ese potencial. Y la otra de mi reacción la voy a dar vuelta, la voy a invertir y le voy a cambiar el signo. Para formar mi ánodo, voy a hacer la oxidación. El estroncio va a pasar a estroncio 2 positivo, pierde 2 electrones y fíjense que cuando le cambio el signo, obviamente el resultado de esto me va a dar un potencial para esa pila, un potencial estándar positivo y por lo tanto esa pila va a funcionar. De esa manera yo voy a decidir cuál va a ser el ánodo y cuál va a ser el cátodo de la pila que voy a armar. Bueno chicos, con esto ya pueden resolver los ejercicios de la guía. Mucha suerte chicos con los ejercicios que les quedan y espero verlos pronto. Muchas gracias.